buenas noches con todos. ¿Cómo están el día de hoy? Estamos en el ciclo de conferencias en habilitación urbana, el diseño de nuestras ciudades 2021, organizado por la Asociación Nacional de Saneamiento Inmobiliario. El día de hoy tenemos a un ponente muy especial, que es el arquitecto José Luis Ortecho Murga, que nos va a hablar sobre el tema de creación del valor sustentable en las habilitaciones urbanas, y queremos recordarles que todos estos videos que ahora estamos realizándolo en estreno van a poder encontrarlo en nuestro canal de YouTube de la Asociación Nacional de Saneamiento Inmobiliario de manera gratuita. Asimismo, van a poder solicitar también el certificado a nombre de la misma asociación al número que les aparece en la cinta. Es importante recordarles que esta es nuestra tercera sesión de 7 en total. La primera fue de habilitaciones urbanas, requerimientos y problemáticas previas con el arquitecto José Alemán. La siguiente, cómo convertir un predio semirrústico a urbano habilitado en SUNAR con la arquitecta Marilene Patiño. Después de la charla de hoy, del día jueves, vamos a tener el día sábado sobre la ley 29090 con el ingeniero Guillermo Quequesana. Luego vamos a tener delimitación del centro histórico de Lima y evolución de Lima histórica con el arquitecto José María Gálvez Pérez. Asimismo, tenemos también con el abogado Michael Arguedas Minaya sobre casuística registral en materia de habilitaciones urbanas, y el arquitecto Yatsen Kung sobre reajuste integral de zonificación en la habilitación urbana y la participación vecinal. La charla de hoy les va a parecer muy interesante sobre la creación del valor sustentable en las habilitaciones urbanas. Queremos conocer un poco más sobre quién es el arquitecto José Luis Ortecho Murga, que nos va a comentar el día de hoy sobre su exposición. Y para esto, además de agradecer a su presencia y a la asociación y al equipo, Abigail nos va a comentar un poco más sobre quién es el arquitecto José Luis Ortecho Murga. Buenas noches con todos, bienvenidos sean. Sí, como mencionaba el arquitecto, hoy día tenemos la grata presencia del arquitecto José Luis Ortecho Murga. Vamos a conocerlo un poco más. Bueno, él es miembro directivo de nuestra asociación, de la Asociación Nacional de Saneamiento Inmobiliario. Es arquitecto urbanista, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. También es perito tasador, así también evaluador panamericano, miembro de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación. Asimismo, es parte de evaluaciones con el sector público en expropiaciones a nivel nacional y con el sector privado en bienes inmuebles y servidumbres. También ha trabajado en proyectos y construcciones de vivienda, comercio, también centros educativos, salud y religiosos. Lleva 6 años en el Comité de Ética del Colegio de Arquitectos del Perú y es exdirector de promoción en el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. Con ustedes le damos la bienvenida esta noche al arquitecto José Luis Ortecho Murga. Muy bien. Muy buenas noches tengan, apreciados asistentes a esta interesante charla. El tema es un tema de mucha actualidad porque definitivamente tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos afrontando ahora. Está referido al tema de la creación del valor, pero no se refiere solamente a la creación del valor por un buen diseño, no solamente se refiere a la creación del valor por una buena planificación urbana, sino está considerándose esta vez en esta creación del valor un término nuevo que ya se está manejando hace algunos años a nivel de la planificación, de las edificaciones y a nivel del diseño urbano. Estamos refiriéndonos al valor sustentable. En este caso vamos a hablar acerca del valor sustentable en las habilitaciones urbanas. Nosotros sabemos que en el mundo se está sufriendo las consecuencias de la pandemia y es una buena oportunidad para redirigir todas las labores de planificación con la finalidad de mejorar la vida de las ciudades. Estamos obligados a guardar un distanciamiento social, algunas normas de conducta personales,
Pero adicionalmente a eso se pueden incorporar nuevas herramientas, diría yo, para poder planificar las ciudades. En este caso, sabemos que la construcción es una de las industrias más contaminantes que existen a nivel mundial. Antes de la pandemia se ha estado manejando el tema de investigación, el tema de desarrollo, el tema de innovación, con bastante dedicación. Esto ha hecho que podamos ver ya que existen nuevas tecnologías que se han aplicado a los proyectos, ¿no? Y esto probablemente en algunos países se ha destacado mucho en el avance tecnológico, con la velocidad con la que se construyen los edificios y en algunos casos con ciudades que son oportunamente planificadas, por ejemplo, en el caso de explotación de yacimientos mineros, petroleros o ciudades nuevas cuyos precedentes están ya un poco lejanos en el tiempo, que prácticamente el hito más conocido es la ciudad de Brasilia. Es evidente que se requiere un consenso con medidas de corto, mediano y largo plazo para atender los déficits que significa una planificación urbana y una planificación territorial a nivel mundial y a nivel de nuestro país en específico. En nuestro caso, nosotros se puede decir que tenemos el 70%, 80% de nuestra actividad económica desarrollándose en forma informal, ¿no? Entonces, significa un cambio en todas las políticas económicas, en todas las políticas sociales, en todas las políticas de medio ambiente, ¿no? Y en verdad en las políticas de planificación del Estado, el mirar un poco a lo que significa una ciudad sostenible. Una ciudad sostenible es aquella que ofrece calidad de vida a sus habitantes sin poner en riesgo sus recursos, porque cuida también por el bienestar de la futura población y procura en verdad también el bienestar y la justicia social de sus habitantes. Una de las políticas, de los tantos objetivos que tiene el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, es lograr que las ciudades y las comunidades sean sostenibles. En cuanto al urbanismo sostenible, podemos decir que también llamado desarrollo urbano sostenible, tiene como objetivo generar un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente y que proporcione recursos urbanísticos suficientes, no solo en cuanto a las formas y la eficiencia energética y del agua, sino también por su funcionalidad como un lugar que sea mejor para vivir para el ciudadano. Esto muchas veces deviene en construcciones que también las conocemos como construcciones sostenibles, edificaciones sostenibles, arquitectura sostenible, que toma en cuenta principalmente la conservación del medio ambiente y el bienestar de la persona que va a vivir ahí. Conocemos que las edificaciones tienen certificaciones de diferente tipo, que las vamos a ver más adelante, pero en esta oportunidad, principalmente el enfoque de nuestra charla de hoy está dirigida al urbanismo sostenible. Cuando hablamos de urbanismo sostenible, tenemos que tomar en cuenta que hay tres aspectos que son fundamentales que han de implementarse para que el desarrollo que se propone no comprometa la supervivencia de las generaciones futuras. Este urbanismo sostenible ya lo podemos ver en ciudades existentes y también en algunas ciudades nuevas, ¿no? Que están planificándose alrededor del mundo. Este urbanismo sostenible se debe reflejar en el corto, mediano y largo plazo en la existencia de ciudades que sean respetuosas con el medio ambiente, con sus habitantes principalmente, y en la actividad económica que la ciudad desarrolle.
Estos aspectos podríamos mencionarlos brevemente y desarrollarlos de la siguiente manera, y requieren de un compromiso, diríamos, político por parte de los estados, ¿no? A los cuales pertenecen las ciudades. No necesariamente una ciudad sostenible tiene que ser una ciudad nueva. Ahí tenemos a Londres, tenemos a Estocolmo como una de las ciudades eminentemente verde, tenemos a Zúrich, tenemos a Nueva York, tenemos a Madrid, tenemos a París, que son ciudades muy antiguas, pero que han desarrollado un urbanismo sostenible y que están luchando en los diferentes escenarios para ser mejores. E incluso esto ha merecido que a nivel mundial tengan un ranking ya de ciudades con urbanismo sostenible. Algunas destacan en el aspecto ambiental, otras destacan en la actividad económica, otras actividades sociales son las que marcan, digamos, las evaluaciones principales con las cuales las ciudades con urbanismo sostenible se ranquean, digamos, a nivel mundial. En cuanto a la sostenibilidad medioambiental, podríamos decir que el urbanismo ha de provocar la menor alteración del ecosistema en el que se inserta, es decir, causar el menor impacto posible sobre el medio ambiente y el territorio. Debe consumir la menor cantidad de recursos, la menor cantidad de energía, ¿no? Y generar la menor cantidad posible de residuos y emisiones tóxicas al medio ambiente. Muchas ciudades tienen, como les decía yo, una graduación en su confrontación, en su lucha por lograr que el urbanismo sostenible pueda, en este aspecto, tener una destacada actividad a nivel de relación entre lo que es el habitante y su medio ambiente y todo lo que se le puede ofrecer al habitante de la ciudad. Asimismo, tenemos la sostenibilidad económica. La sostenibilidad económica implica que estos proyectos de urbanismo sostenible tienen que ser económicamente viables, ¿no? Para no comprometer más recursos de lo que puedan requerir, puesto que estos recursos siempre son limitados, no son recursos que estén disponibles, y la verdad que en nuestro país, por ejemplo, estos recursos todavía son mínimos y las necesidades de nuestra sociedad son muy altas, ¿no? Y siempre las necesidades de una sociedad que aspira a una sostenibilidad económica van a ser superiores a los recursos disponibles. Estos significan, por ejemplo, una labor intelectual desde su domicilio o una actividad laboral en su centro de trabajo que pueda ser amigable, digamos, a la persona que desempeña esta labor. También tiene que ser equitativa en lo posible para que, digamos, la sociedad en sí esté vinculada socialmente, valga la redundancia, porque definitivamente en la zona donde uno vive normalmente no tenemos la identidad con el vecino, en la zona donde uno trabaja la identidad es muy lejana con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, este tipo de factor de sostenibilidad económica debe de venir en un acercamiento del poblador citadino con su actividad que desarrolla tanto a nivel laboral como también a nivel de la zona donde vive, ¿no? Otro tema importante es la sostenibilidad social, ¿no? Desde cualquier proyecto urbano que se denomine sostenible, tiene siempre demandas sociales en su entorno, ¿no? Debe mejorar la calidad de vida de la población, debe asegurar y la identificación y la participación del ciudadano en el diseño del proyecto que el Estado emprenda en su comunidad. Muchas veces los pobladores no se involucran con lo
proyectos de mejora urbana que la municipalidad o que el Estado en general emprende en su comunidad y destruye lo que con tanto esfuerzo y con tanto costo la municipalidad ha construido para beneficio de su barrio. Pero si vemos que la participación ciudadana se involucra en el proyecto, forman parte de los quehaceres con la familia, los fines de semana, ellos aprenden a cuidar estos proyectos, ¿no? Entonces, la sostenibilidad social también significa que el ciudadano deba tener una participación que lo involucre directamente para que se sienta seguro, para que el ciudadano se sienta dueño prácticamente de una partecita de lo que él hizo en el proyecto que le benefició. Algo muy importante, sabemos nosotros que lamentablemente la economía cada vez es más importante en la felicidad de las personas, en la felicidad familiar, pero así como la economía es importante en una ciudad, la ciudad también, al denominarse sostenible, debe demostrar que las personas son tan importantes como la economía. ¿Y eso cómo se demuestra, no? Eso se demuestra valorando los aspectos sociales, medioambientales, los aspectos económicos, para que la ciudad se pueda considerar como tal. Y de esa manera las personas puedan integrarse a todo el tema de sostenibilidad que la ciudad aspira a brindarle. Se calcula que en un futuro próximo 70 de cada 100 personas van a vivir en las ciudades, ¿no? Es lo mismo que ocurre acá en Perú. Toda la población, digamos, del campo ha migrado a la ciudad, entonces estamos prácticamente con un 75% de la población peruana que vive en las ciudades, ¿no? Eso es un reto para estos núcleos urbanos, ¿no? No dar, digamos, cobijo a una población por darlo simple y llanamente, ¿no? Sino ofrecerle en forma sostenible el espacio que ellos requieran, ¿no? Permitiéndoles que se relacionen en forma saludable con su entorno, ofreciéndoles oportunidades laborales de negocio, manteniendo también la calidad ambiental y preservando el equilibrio social. Pero esto, ¿cómo se puede lograr? En el caso de nuestro país, siempre voy a hacer referencia a esto, estamos, se podría decir, recién en pañales, porque estamos viviendo en una especie de espiral en la cual cada día el tema de la delincuencia, cada día el tema del deterioro social pareciera estar increciendo. Entonces, el tema parte inicialmente con la educación del ciudadano pequeño, del futuro habitante de la ciudad que debe identificarse con ella, debe identificarse con sus vecinos, respetando la ciudad, respetando su entorno y respetando a los habitantes que van a ser sus futuros compañeros de vida, ¿no? Todas estas son líneas de acción, ¿no? Que tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad de las Naciones Unidas. Estos criterios ya mencionados, que son el criterio social, el criterio medioambiental y el económico, son parte del patrimonio natural y parte también del patrimonio edificado que existe en todas las ciudades en el mundo. Los núcleos urbanos que están en transformación y aquellos de crecimiento rápido, ya sean de mercados emergentes o en economías desarrolladas, van siempre a depender del plano económico. Lamentablemente, se podría decir que cada vez la economía permite o va a tener que ser parte de un papel preponderante en la felicidad del individuo, y eso no es bueno. La economía no lo es todo, sino también el ambiente que rodea al ser humano. Se debe considerar valores propios de una ciudad, tales como una infraestructura de transportes eficaz para que el habitante se sienta cómodo en sus traslados,
una tasa de empleo o de repente quizás una investigación universitaria puedan hacer que esa universidad identifique a una ciudad, como muchas ciudades en el mundo sucede, ¿no? La renta per cápita del habitante, la facilidad para hacer negocios que va a caracterizar a una ciudad. Por ejemplo, a eso se aspira a Lima como hub de la zona Asia-Pacífico, ¿no? O simple y llanamente la labor turística que pueda ofrecer una ciudad al visitante, ¿no? Todos estos son valores propios de una ciudad que también tienen que ver con este tema de sostenibilidad. Las ciudades tienen potenciales, cada uno de acuerdo a su disponibilidad. Algunos desarrollan mejor el tema económico, otros mejor el tema educacional, otros mejor el tema de transporte, otros mejor el tema de turismo, el tema de ecología. Y esto tiene que ser conjugado para que la sostenibilidad sea integral en la planificación de una ciudad. Recordemos que nosotros teníamos acá en Perú el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, que dependía del Ministerio de Vivienda y que lamentablemente fue desactivado. Este Instituto Nacional planificaba los planes reguladores de la planificación urbana de las ciudades, planificaba las zonificaciones, los usos de suelo, y era un ente muy valioso que lamentablemente ahora no existe y que prácticamente se puede decir que ha quedado al libre albedrío de las municipalidades, que muchas de ellas no manejan adecuadamente digamos, las normativas y prácticamente tienen un comportamiento indiferente al individuo, al habitante, y marcan más que todo preferencias de conveniencias económicas o políticas de la gestión de turno. Esta importancia de los pilares que les he mencionado va más allá de las cuentas de las empresas, va más allá de las arcas públicas. Esto debe definir una mejora en la calidad de vida de sus habitantes y el bienestar de la comunidad. Debe garantizar la inversión en sostenibilidad futura, en infraestructuras de bajas emisiones, en educación, en salud y en mejoras de, por ejemplo, pronta respuesta ante eventuales catástrofes naturales. Todos estos temas tienen mucho que ver con la sostenibilidad de las ciudades, las cuales deben perdurar en el tiempo, ¿no? Estaba leyendo un informe en la cual en el año 2018 se decía que Lima era la ciudad americana con peor calidad de aire. Ya superamos a Cali, ya superamos a Medellín, ya superamos a Santiago de Chile, ya superamos a Buenos Aires, ¿no? Entonces, yo creo que las políticas gubernamentales están llamadas a que esto de alguna manera también puedan generarse políticas que mejoren el tema medioambiental, ¿no? En algunas zonas, por ejemplo, Santiago tiene un tema de vientos, lo mismo en México, pero en nuestro caso la contaminación se debe simple y llanamente a un factor muy importante, que es el tema del transporte. El transporte en Perú, en las ciudades nuestras, maneja combustibles fósiles que contaminan grandemente nuestras ciudades, ¿no? Entonces, digamos, no se han sabido legislar favorablemente con leyes que de alguna manera contribuyan a mejorar las políticas de los patrones de consumo de combustible. Acá, por ejemplo, hemos tenido una época de prácticamente 2 años, se puede decir, de restricciones en el transporte público que podrían haberse aprovechado quizás para mejorar de alguna manera las políticas de transporte, para que el Estado de alguna manera controle con subvenciones o simple y llanamente haga una política de transferencia del transporte hacia él, porque el transporte particular del transporte público nunca ha sido bueno, ya que se generan
competencias que no son beneficiosas para el poblador. En cambio, el Estado, como regulador del transporte, tiene que cambiar sus políticas de administrador, porque lamentablemente en nuestro país tampoco el Estado es un buen administrador, ¿no? Para que estas políticas de transporte puedan mejorar y puedan dirigirse a los ciudadanos de una mejor manera, ¿no? Controlando la alta polución y aspectos de seguridad, por ejemplo, que incluso ahora ya se están dando en el transporte. Lamentablemente, esta época, que Dios quiera que pronto termine de la pandemia, no se aprovechó en ese aspecto, ¿no? En lo que se refiere al factor ambiental, otras ciudades ya han mejorado su resiliencia ante la exposición a este fenómeno de la contaminación, ¿no? Hay también otras ciudades que están buscando recién que afrontar esto, y eso puede servir como ejemplo, digamos, para la administración de turno en nuestro país. Otro tema importante es priorizar el bienestar de los ciudadanos en la salud, en la educación, en su vida laboral, ¿no? Como ya lo mencioné. En estos casos, la conectividad en el transporte, por ejemplo, todas las ciudades manejan un transporte, las ciudades adelantadas, digamos, manejan el tema de tranvía, por ejemplo, que dejó de funcionar acá en Lima en el 64, también en Arequipa hubo tranvía que también ya no funciona más. Las ciudades tienen una conectividad muy eficiente en cuanto a los trenes subterráneos, a las líneas metropolitanas, ¿no? Y todo eso ha contribuido a que las ciudades puedan crecer, ¿no? Y mejorar su asequibilidad, ¿no? Y evitando riesgo de congestiones, ¿no? Pensemos que aquí dos o tres buses, probablemente juntando los motores que generan una alta combustión, podrían ser suplantados o reemplazados por buses eléctricos o por transporte no contaminante, pero lamentablemente las políticas del Estado en ese sentido distan muy lejos de poder brindar al ciudadano una mejora en su calidad de vida en este aspecto. Ayer hemos podido leer que lamentablemente se ha ofrecido incluso desactivar a la ATU, que tenía buenas políticas de ordenamiento del tránsito. Entonces, ¿en qué quedamos? Estamos retrocediendo por ganar popularidad. Un gobierno de turno lamentablemente a veces perjudica los planes de futura mejora de la vida del ciudadano. Es importante, por eso, tener una buena gestión en la calidad del aire, mejorar las emisiones, los bonos de carbono, que muchas veces también ya en algunos casos ya se han aplicado algunos proyectos que se desarrollan fuera de la ciudad, ¿no? Incluso, por otro lado, también se está buscando con estos bonos de construcción transferible en el centro de Lima, mejorar, digamos, el aspecto urbanístico que contribuya a dar valor al suelo y a la recuperación del centro histórico y al bienestar del ciudadano. Nuestro centro histórico, lamentablemente, está muy deteriorado, es muy poco lo que se puede hacer, solamente tiene vida económica de día, pero de noche prácticamente está abandonado, ¿no? Entonces, las políticas son importantes para que una ciudad que se denomine sustentable pueda también en este aspecto mejorar lo que pueda ofrecer a los habitantes en estas áreas que deban ser urgentemente recuperadas. En la parte social también se requieren políticas estatales para lograr una baja tasa de criminalidad, ¿no? Y parte de ello son las políticas económicas, a fin de que la gente no viva un deterioro económico,
que lamentablemente deviene en un incremento de la delincuencia. Otro tema importante es el factor económico. Para hacer negocios, la conectividad, por ejemplo, de una ciudad, la infraestructura de transportes son variables que tienen en común las ciudades sostenibles. Las ciudades sostenibles brindan infraestructura de transporte, transporte de ferrocarril, transporte por carretera, transporte de puerto, ¿no? Y todo eso también hace que la ciudad sea un atractivo y coadyuve a la mejora económica del nivel social de la población, ¿no? También es importante el monitoreo de los desastres naturales. También una baja contaminación ambiental, reduciendo la huella de carbono, puede ayudar a que la ciudad incluso pueda convertirse, digamos, ¿no? En una ciudad inteligente, ¿no? Que al final pueda manejar la tecnología a favor de los servicios que pueda brindar al ciudadano. Otro tema importante de una creación de valor en una ciudad sustentable, por ejemplo, ¿no? Es el aprovechamiento del turismo, la mejora de los servicios de salud y la mejora de la educación, que como ya lo mencioné, muchas veces caracteriza a muchas ciudades en el mundo por tener una universidad con el nombre de la ciudad y simple y llanamente las personas al escuchar el nombre ya lo relacionan con un nivel de educación muy especializado y muy alto. Acá en Perú tenemos mucho por hacer en cuanto a la economía, en cuanto a la demografía, en cuanto al transporte público, como lo mencioné. La oferta cultural prácticamente no existe y no hay tampoco un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, por lo mismo que es una economía informal y la gente es muy reticente a formalizarse debido a que la economía no permite que puedan absorber las consecuencias de una formalización que muchas veces deviene en cargas tributarias. El uso de energías limpias, las tecnologías de emisiones negativas e infraestructuras, por ejemplo, las ciclovías, por ejemplo, ¿no? Son parte del valor de una ciudad que desea acreditar un valor sustentable. No es igual, obviamente, una ciudad, por ejemplo, veamos San Isidro, ¿no? Con una ciudad en la cual no tengamos el orden que allí prevalece. Pero lamentablemente, como les expliqué, el tema económico es preponderante en la situación actual que debe ser mejorada. En cuanto a nuestro país, por ejemplo, podríamos hablar de Cusco, por ejemplo, ¿no? Cusco hace poco firmó un convenio con una entidad coreana para crear en el aeropuerto internacional, en el Velasco Astete, que está operando actualmente, ¿no? Ellos quieren crear allí una ciudad prácticamente, un recurso ecológico, quieren crear allí una ciudad inteligente, ¿no? Que cuente con estudios de un plan maestro conceptual. Este convenio ya prácticamente ha sido motivo de varias propuestas, ¿no? En las cuales se busca que toda la zona del aeropuerto se convierta, digamos, en una zona donde, digamos, una ciudad pueda contar, digamos, con un área nueva planificada, ¿no? Con una intervención que pueda ofrecerse al poblador a tal nivel en que esta acción sea, digamos, replicada en otras áreas de crecimiento que Cusco tiene, ¿no? Es bueno saber que de prosperar la salida del aeropuerto de la ciudad, la municipalidad ya tenga un convenio, pero las ideas son las que están en discusión, ¿no?
esta idea de un área verde, de un área ecológica, de un proyecto para uno de los espacios más importantes de la ciudad, no sea improvisado, es algo muy valioso. Es uno de los primeros ejemplos, diría yo, en los cuales el país pueda contar con una planificación, con una propuesta de una envergadura grande, ¿no? Son más de 120 hectáreas que están prácticamente en el corazón de la ciudad. El aeropuerto está en el centro de la ciudad, ¿no? La idea es que esta propuesta involucre a la población, que no sea un tema ajeno, ¿no? Que sea un área en la cual todos los colegios profesionales, universidades, instituciones de la sociedad civil y ciudadanía en general se vean involucrados. Sobre la propuesta, no hay mucho, digamos, definido, ¿no? La idea es que el aeropuerto, cuando ya sea reubicado, tenga esta área un gran espacio vacante que sea urbanizado, ¿no? Sin dejar huella alguna de lo que fue. Acá, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Limatambo, cuando dejó de operar, se aprovecharon, por ejemplo, las pistas para hacer la avenida principal, la avenida Guardia Civil, ¿no? El Ministerio del Interior ocupa lo que era la torre de control, pero no se aprovechó esto de una manera planificada, sino que fue simple y llanamente una urbanización particular la que tomó su lugar y se perdió una magnífica oportunidad. Lo mismo sucedió con la zona de Santa Beatriz, donde había ahí una gran infraestructura que simple y llanamente creó el campo de Marte, pero lamentablemente cada vez esta área verde está siendo invadida por monumentos, por construcciones, ¿no? Por edificaciones que son infraestructura municipal que cada día reducen más el área verde. Incluso en el campo de Marte había hasta una laguna hacia 1910, 1920, estaba la laguna de la Guatica, que era, digamos, la desembocadura de todas las venas subterráneas que cruzaban la Lima metropolitana. En este caso, todo eso se perdió y simple y llanamente ahora vemos un área verde que cada vez se reduce más, ¿no? Podemos decir también que el Perú en general no cuenta, lamentablemente, con un horizonte claramente planificado para poder lograr una creación del valor sustentable. Estamos entrando a un nuevo centenario de nuestra independencia con enormes retos en materia de inclusión urbana, con una ley de desarrollo urbano sostenible que recién ha sido promulgada, que le brinda al país un marco jurídico a la planificación urbana y a los instrumentos de gestión y financiamiento urbano. El principal problema de las ciudades es que el producto de las enormes desigualdades de nuestra sociedad no ofrecen un soporte adecuado para el desarrollo integral de los ciudadanos, afecta la vida de ellos, la ciudad es agresiva, ¿no? Y daña de forma casi irreversible la planificación urbana a todo nuestro medio ambiente y a los ecosistemas que rodean a las ciudades. Es por esta razón que muchas veces los asentamientos o las poblaciones se oponen a explotaciones, a explotaciones mineras, a explotaciones petroleras de los recursos naturales, porque saben que el Estado lamentablemente no controla o controla mal el tema de la remediación ambiental. Ahí tenemos el tema de Doerran, que nunca invirtió nada en La Oroya, se retiró, se llevó el dinero y lamentablemente la gente con estos ejemplos genera que se opongan a que estos proyectos que van a ser muy beneficiosos para el país sospechen que nunca van a ser monitoreados ambientalmente en forma adecuada por el Estado. Lamentablemente, estas políticas públicas se han reducido a formalizar la ocupación ilegal del suelo,
Todas las invasiones al final terminan formalizadas por COFOPRI, estimulan la construcción de viviendas como si la vivienda fuera un fin, pero no es así, no solo un medio la vivienda para alcanzar el bienestar, ¿no? Sino también es parte de la planificación integral de una ciudad. Ese estímulo obedece obviamente a reclamos sociales, pero es un estímulo involuntario a la informalidad, ¿no? Que ha hecho que las ciudades se expandan sin mayor control. Se sabe que invadiendo al final van a tener luz, van a tener agua y probablemente urbanizaciones vecinas planificadas adecuadamente, de repente ni pistas ni veredas tienen y no pueden desarrollarse más allá de lo que al final equivale la invasión vecina que ocupó un área y que políticamente se benefició con los servicios de infraestructura que los que urbanizaron y pagaron un lote formal tuvieron que costear de su propio dinero el costo del suelo. La constante creación de distritos también es otro tema. Ello debilita la gobernabilidad, la planificación, los recursos, en lugar de concentrarse para lograr mejores cosas, los recursos se dividen y la burocracia aumenta. Entonces el Estado al final termina dividiendo su dinero en pagar más empleados, en hacer proyectos más pequeños, ya no puede invertir en obras grandes porque ya van a reducirse a obras más pequeñas y probablemente ya no van a poder contar con personal calificado para gestionar una municipalidad, ¿no? Peor si es que se habla de crear provincias que no tienen la capacidad de manejo económico de las poblaciones que están a su alrededor. Ahí vemos el tema de recursos que se destinan a la creación de plazas y monumentos a la hamaca, al sombrero o monumentos a la Estatua de la Libertad, réplicas que no le hacen ningún bien con recursos que lamentablemente los municipios no tienen capacidad de gestión porque no tienen los profesionales que puedan preparar expedientes, que vayan al Ministerio de Economía para que ellos puedan merecer mejores obras con costos mayores. Otro tema importante también es la corrupción. Los fondos también igual terminan gran parte en los bolsillos de quienes no tienen más que un interés personal en lugar del interés para el cual están destinados esos dineros que deberían beneficiar a los pobladores. Los programas habitacionales también del Ministerio de Vivienda están enfocados en el costo mayormente, ¿no? Para lo cual el suelo y la construcción deben ser baratos. La planificación simple y llanamente no interesa. Ellos están a la espera de simple y llanamente que se presente un postor, que ofrezca un terreno y eso identifica un proyecto de techo propio de mi vivienda. Ello ha hecho que los conjuntos residenciales se ubiquen en zonas alejadas de los centros de trabajo y de estudio, muchas veces con equipamientos y servicios insuficientes que terminan por afectar la calidad de vida integral de los habitantes nuevos que llegan al lugar. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de Caraballo, que es un distrito que sufre con el tema del agua, pero que sin embargo a muchas inmobiliarias se les permite habilitar el terreno con el futuro compromiso de habilitar la infraestructura que va a dotar de agua a quienes les compran los inmuebles, pero que al final nunca cumplen. Eso al final también va en contra de la creación del valor del suelo que merecen todos los que vivimos en las ciudades y en el campo. Por otro lado, también hay un tema, la poca claridad en la toma de decisiones de los gobiernos locales para adjudicar la obra pública y la gestión del suelo. Se favorecen a los clientes y se estimula la informalidad. Otro tema importante también es que no hay mucha participación ciudadana en la toma de decisiones, producto de la desconfianza en los organismos públicos y en las pocas oportunidades que los organismos públicos brindan a los pobladores. Cabría preguntarnos, a raíz de todo esto, si es que en verdad, de alguna manera, a raíz de todos estos temas
que básicamente atentan contra la ecología, contra el medio ambiente, contra el desarrollo de las ciudades, si es que, digamos, la naturaleza tiene derecho a reclamarnos algo, ¿no? Un tema importante también es cuáles son los grandes retos del urbanismo para el país. Las políticas públicas debieran orientarse a construir entornos urbanos y rurales que ofrezcan un soporte equilibrado, seguro y saludable para el íntegro de sus ciudadanos, pero guardando el equilibrio y el respeto con los ecosistemas y el medio ambiente. Sabemos que eso no se da. Vemos los ríos contaminados, vemos las ciudades sucias, estamos en un vehículo de repente y vemos que el de adelante por la ventana elimina algún desecho y lamentablemente esa cultura no existe, ¿no? Es un avance muy importante la promulgación de la Ley del Desarrollo Urbano Sostenible, lo cual le va a dar un marco y mayor soporte a los diversos reglamentos, ordenanzas e instrumentos orientados a la construcción de ciudades más justas y equilibradas, desde la planificación urbana, desde el financiamiento de las obras que dicho bienestar demanda y la generación de viviendas de interés social. Hemos visto también el día de ayer que ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado acerca de la accesibilidad a los proyectos de vivienda social en todo el país. Esto de alguna manera es importante tomarlo en cuenta porque de alguna manera también va a beneficiar a quienes vivan en esos distritos para que de acuerdo a sus posibilidades puedan acceder viviendas que estén a su alcance. El primer gran reto del gobierno, sabíamos que es, en cuanto al urbanismo, es implementar esta ley, con el objetivo de cambiar el enfoque urbano costeño del Ministerio de Vivienda por uno que sea territorial. Trabajando en conjunto con los gobiernos regionales, creemos que se pueden fortalecer sus capacidades técnicas. Las veces del INADUR esperamos que se repliquen acá en esta ley, que de alguna manera debería desembocar en un organismo planificador a nivel nacional. No bastan los organismos a cargo de los gobiernos regionales, los cuales muchas veces, que yo lo he vivido yendo a provincia, no cuentan siquiera con un plano de zonificación. Pongo como ejemplo la ciudad de Andahuaylas, donde es una ciudad grande y cuando fui a preguntar por un certificado de parámetros que yo requería para un proyecto, me dijeron que no tenían más que un plano de zonificación del año 90. Han pasado 30 años y no tienen un plan de crecimiento de la ciudad, ¿no? Entonces, es un llamado que debemos hacer nosotros para que la creación de valor sustentable genere una inversión en la planificación estratégica de nuestras ciudades y espacios habitados, que se mejore la calidad de los equipamientos, de los servicios, que se estimule la densificación equilibrada para generar una amplia oferta de viviendas seguras, de viviendas dignas y de calidad, que se supervisen estas obras, porque de alguna manera somos un país sísmico y esto va a beneficiar a sus habitantes, evitando los temores de cuántas víctimas podrían contarse si es que llega el terremoto, el indeseado terremoto grande que todos esperamos en alguna zona del Perú. Solo así vamos a poder dejar de pensar que la formalización es la solución y vamos a pasar a trabajar con un aprovechamiento óptimo del suelo urbano. Tenemos que estimular la densificación, la transformación de grandes predios y tenemos que penalizar la retención de suelo ocioso, tenemos que penalizar la especulación. Lamentablemente solamente el Estado y las comunidades son quienes pueden generar suelo urbano. Entonces, tienen que haber políticas claras para que protejamos todas estas zonas de valor ambiental, para que podamos reducir las distancias, los tiempos de viaje. Todo este tipo de cosas que están en el espíritu de la ley deben poderse llevar a cabo.
No se trata solamente de que sepamos que la ley existe y que quede al libre albedrío de la interpretación y la gestión de los gobiernos regionales. Ahora, otro tema importante es la financiación de las obras para poder vivir mejor, ¿no? En ese sentido, el Sistema Nacional de Inversión Pública debiera tener a la planificación urbana como principal soporte de sustento, ¿no? Evitando de esa manera la generación de obras aisladas que no están interconectadas entre sí, que no obedecen a ningún plan de urbanismo sostenible y reducen significativamente los gastos que demandan los procesos de preinversión. Asimismo, creo que es importante que se deberían reglamentar los instrumentos de financiamiento urbano de la ley para que la obra pública se financie con el incremento extraordinario del valor del suelo que ella misma genera. Es decir, si nosotros planificamos una ciudad, la venta del suelo podría gestionar todas las mejoras ecológicas, todas las mejoras ambientales que esa misma ciudad podría merecer. Esto no es solamente un llamado para las ciudades nuevas, no es solamente una cosa exclusiva, sino que gradualmente eso se puede lograr en las ciudades actuales, tal como lo he citado al principio, con las ciudades grandes, Londres, Madrid, París, Zúrich, ¿no? Son ciudades ya preexistentes que han ido mejorando de a pocos y han ido atacando estos factores de sustentabilidad de las ciudades. Debiéramos enfocarnos en un gobierno mejor para que ellos puedan lograr un mejoramiento del hábitat que se ofrece al poblador. Otro tema importante es también la cobranza, digamos, de los impuestos, ¿no? Si la ciudad no le ofrece nada al habitante, es poco lo que el habitante pueda identificar como logro con el pago que se le exige por el tema de impuestos y arbitrios. Finalmente, no por ello menos importante, se debe involucrar también al poblador, como mencioné en un principio, en los proyectos que se ofrecen a las zonas pequeñas, ¿no? Se debe involucrar a los ciudadanos para que participen activamente en estos proyectos, ¿no? Acompañando en la implementación de los planes de desarrollo, de la ejecución pública de las obras. De esta manera podemos de alguna manera bloquear quizás a la gente oportunista, a la gente corrupta, a las mafias. Tenemos enormes retos para este centenario que se inicia con un nuevo gobierno a la vez, ¿no? Y a la que nosotros estamos llamados a sumar nuestro esfuerzo, a colaborar para que tengamos un mejor e integral desarrollo de nuestras capacidades, de nuestros talentos, para lograr que la sustentabilidad de nuestras ciudades sean más justas, más sostenibles, más saludables. Por otro lado, un tema importante también es saber que las edificaciones que se construyen con estas certificaciones ecológicas también juegan un papel preponderante en el desarrollo de las ciudades, pero son proyectos un poco caros de mantener también en su gestión, ¿no? Y que de alguna manera, si bien es cierto, contribuyen a todo esto, pero que de alguna manera son proyectos muy aislados, ¿no? Que no están al alcance de toda la ciudadanía. El plan de infraestructura también tiene que ponerse las pilas, como mencioné en un principio, la competitividad, los proyectos especiales de inversión pública que el Plan Nacional de Infraestructura maneja, es muy importante. También es importante que se cuente con las obras de asociaciones público-privadas y las obras por impuestos. Hay proyectos que están en marcha en el país, tenemos la línea 2 del tren eléctrico, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el nuevo aeropuerto en Cusco, los terminales portuarios de Paracas, Salaberry, Chancay,
el tren de cercanías que está en estudio, al igual que el proyecto del lago Titicaca. También se está hablando de una carretera alterna para acceder a Machu Picchu, ¿no? Que debería estar lista teóricamente en el 2023, pero ya estamos en el 2022 y no se avisora nada. Entonces, todos estos proyectos deberían generar de alguna manera la creación de valor sustentable en las habilitaciones urbanas, pero si no se toma conciencia, es muy probable que simple y llanamente sean proyectos aislados y que estemos tratando más bien de no vivir, sino de sobrevivir en las ciudades en las cuales estamos desarrollando nuestras actividades. Les agradezco la atención prestada, esperemos que dentro de algunos años estemos gozando de estas ciudades que nos brinden un mayor valor al suelo, un valor sustentable que se mantenga en el tiempo y que de alguna manera devengan también en una smart city, en una ciudad inteligente, en la cual la tecnología sea parte de nuestro quehacer diario y en el cual nosotros como arquitectos hayamos contribuido con un pequeño granito. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Gracias por el tiempo que usted dispuso y tomó para poder brindarnos esta información. Bastante interesante el tema, la creación del valor sustentable en las habilitaciones urbanas. Gracias por tomarse el tiempo y también a la asociación que nos ha permitido que podamos realizar todo este ciclo de conferencias. Como ya mencionó la arquitecta, esta es nuestra tercera conferencia. Aún nos faltan unas cuantas, nos veríamos el sábado con la siguiente conferencia, ¿verdad? Pero también quisiéramos mencionarles sobre un diplomado que es parte de la asociación junto a otras instituciones. Arquitecta, ¿podría compartir, por favor? En este caso, comentarles que el diplomado es sobre las habilitaciones urbanas y edificaciones. Exacto. Este estaría iniciando el lunes 15 de noviembre, en el cual se hablará temas como la licencia, aspectos municipales, diseño, planos, evaluación registral también. Tiene una duración de 3 horas, desde las 7 hasta las 10 p.m. Se brinda un diploma de 120 horas lectivas emitido a nombre de la asociación y de la corporación. Va a ser de modalidad online, transmitido en vivo. Aquí presentamos una serie de requisitos básicos como la copia del estudio profesional, DNI, fotografía tamaño carnet, y mencionarle que tenemos aquí los módulos. El plan de estudio en el módulo 1 se va a tratar el tema de licencia de habilitación urbana y edificación con el ingeniero Guillermo Quequesana. Así es, y también vamos a tener contenido muy importante respecto a derechos, tramitación, reglamentación, verificación y los temas que a continuación Abigail nos va a ir explicando. Cada uno de estos es muy importante para el tema de habilitaciones urbanas y saneamiento físico legal. Exacto. En el módulo 2, con el arquitecto José Alemán Muñoz, se ha de tratar el tema 1, componente de diseño urbano, en el que se va a hablar pues del diseño de vías, lotización, algunos reglamentos, obras y ley. También un tema 2 que se va a abordar es el aspecto municipal para habilitaciones urbanas, con una casuística también. Asimismo, un tema 3 sería la representación de obras y regularización de habilitaciones urbanas. Y un tema 4, la habilitación urbana para viviendas de interés social. Eso en el módulo 2. Para el módulo 3, abarcando con la arquitecta María Elena Patiño, tenemos el tema de plano de habilitación urbana, con procedimientos para el diseño, habilitación urbana de oficio por la municipalidad, que se vaya bastante específico, con levantamientos, casuísticas. Un tema 2, la evaluación registral de los planos de habilitación urbana, una evaluación técnica. Asimismo, un módulo 4 con el abogado
el doctor Michael César Arguedas Minaya. El tema a tratar es habilitaciones urbanas, reglamento de inscripciones del registro de predios, SUNAR. Se va a hablar de la ley 20090 y otros temas muy importantes. Así es, esto sería todo lo que vamos a abordar con nuestros docentes número 1. Aquí el que se puede estar observando cada uno de ellos. Para mayor información nos podrían escribir. Y sin más que decir, agradecerles por el tiempo que nos ha brindado a cada una de las personas aquí esta noche, poder disfrutar de esta conferencia con el arquitecto José Luis Ortecho Murga, igual también a la arquitecta Angie, la presidenta de la asociación, y a todo el equipo que está detrás de toda esta coordinación, el equipo de ANSI. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, nos estamos volviendo a ver el día sábado y si quieren su certificado por las 10 conferencias pueden encontrarlo en el 955-473652, el número que figura aquí, y además nos estamos invitando a un diploma de alta especialización, que es un tema más específico con lo que ha estado comentando Abigail, les estoy compartiendo en pantalla, que nos acompaña otro corporativo sobre el tema de habilitaciones urbanas y edificaciones. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, hasta luego.